En el siglo VIII, Europa se encontraba inmersa en un periodo de caos y conflicto. En Escandinavia, los reinos vikingos competían ferozmente por el poder y la supremacía. Dos figuras destacaban entre los líderes de la época, el indomable rey Sigurd Ring y el temible rey Harald Hildetand. Ambos tenían ambiciones de unificar las tierras escandinavas bajo su dominio, lo que eventualmente los llevaría a enfrentarse en una de las batallas más monumentales de la historia vikinga, la Batalla de Bravalla. Sigurd Ring, sobrino de Harald Hildetand, era conocido por su carisma, su astucia estratégica y su habilidad para unir a los guerreros bajo un solo estandarte. Consciente de la necesidad de no solo desafiar, sino también derrotar a su poderoso tío, Sigurd reunió un ejército diverso y formidable. No se limitó a buscar fuerza bruta, en cambio, empleó una planificación meticulosa que consideraba las fortalezas y debilidades de su adversario. Como estratega audaz, Sigurd comprendía la importancia de no subestimar a Harald y su ejército de veteranos. Preparó sus filas no solo para el combate directo, sino también para maniobras tácticas que podrían explotar cualquier brecha en las defensas de su tío. Cada decisión estratégica fue meticulosamente calculada, desde la disposición de las tropas hasta el aprovechamiento del terreno y la preparación de emboscadas. En el otro lado del conflicto se encontraba Harald Hildetand, un líder venerado por su ferocidad en el combate y sus habilidades tácticas probadas en numerosas batallas. Con un ejército compuesto por veteranos acostumbrados a la victoria, Harald personificaba la tradición guerrera vikinga y la determinación por mantener su dominio sobre las tierras que había consolidado. Harald no era solo un comandante experimentado, sino también un estratega que conocía las artes de la guerra a la perfección. Sus tácticas se basaban en la disciplina, la coordinación y la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Conocedor de la importancia de mantener la moral alta entre sus hombres, Harald inspiraba lealtad y dedicación, características que se reflejaban en la tenacidad con la que defendían sus posiciones. La anticipación y la tensión llenaban el aire mientras los ejércitos de Sigurd Ring y Harald Hildetand se preparaban para enfrentarse en la llanura de Bravalla. Cada bando había hecho los preparativos necesarios para lo que se perfilaba como una confrontación monumental, decisiva para el futuro de Escandinavia. Sigurd Ring, consciente de que enfrentaba a un adversario formidable en su tío Harald, había ideado una estrategia meticulosa para la batalla. Su ejército, compuesto por una diversidad de guerreros vikingos ansiosos por probar su valía, estaba dispuesto a seguir sus órdenes hasta el último aliento. Como líder carismático y estratégico, Sigurd sabía que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente para derrotar a Harald y sus experimentados guerreros. Una de las sorpresas preparadas por Sigurd era un movimiento estratégico audaz que implicaba un despliegue inusual de sus fuerzas. En lugar de adoptar la formación de batalla convencional, Sigurd organizó a sus hombres en un patrón que confundiría y desorientaría a los soldados de Harald. Esta disposición no solo buscaba aprovechar las debilidades tácticas de su tío, sino también sembrar la confusión en las filas enemigas desde el inicio mismo del enfrentamiento. Además de la sorpresa táctica, Sigurd motivó a sus guerreros con discursos apasionados sobre el honor, la libertad y la gloria. Su habilidad para inspirar lealtad y determinación entre sus hombres era tan crucial como sus habilidades estratégicas. Sigurd había planeado cada detalle con cuidado, desde la logística de aprovisionamiento hasta la coordinación de movimientos entre sus diferentes contingentes, asegurándose de que estuvieran preparados para cualquier eventualidad en el campo de batalla. Por otro lado, Harald Hildetand dirigía un ejército disciplinado y experimentado que había enfrentado numerosos desafíos antes de la batalla de Bravalla. Conocido por su ferocidad en el combate y su capacidad para adaptarse a las circunstancias, Harald confiaba en la fuerza y la disciplina de sus guerreros para asegurar la victoria. Sus hombres, veteranos de muchas batallas anteriores, seguían sus órdenes con precisión militar y una determinación feroz. Harald había preparado a su ejército para enfrentar cualquier estrategia que Sigurd pudiera desplegar. Con una formación de batalla tradicional pero flexible, Harald buscaba explotar cualquier oportunidad que se presentara durante el conflicto. Conocedor de la importancia de mantener la moral alta entre sus tropas, Harald también había motivado a sus guerreros con promesas de riqueza, tierras y gloria en caso de victoria. Además, Harald había tomado medidas para asegurar que sus líneas de suministro y comunicación estuvieran intactas antes del enfrentamiento.
La logística detrás de mantener un ejército bien alimentado y equipado no había sido descuidada, reflejando su atención tanto a los detalles prácticos como a las estrategias de combate. En la víspera de la batalla, ambos ejércitos acamparon en los extremos opuestos del campo de batalla, conscientes de que la mañana siguiente decidiría su destino. La tensión era palpable mientras los guerreros se preparaban mental y físicamente para el enfrentamiento inminente. Los rituales de guerra, las oraciones a los dioses y los últimos ajustes a las armas y armaduras llenaban el ambiente de expectativa. Cada bando se reunía en consejos de guerra, repasando una vez más las estrategias y tácticas planeadas para el día siguiente. En el campamento de Sigurd, los líderes discutían los detalles finales de la sorpresa táctica, mientras que en el de Harald, se reforzaban las líneas y se recordaba la importancia de mantener la disciplina bajo presión. La mañana de la batalla de Bravalla comenzó con una solemnidad tensa mientras el sol ascendía sobre el campo de batalla. Miles de guerreros vikingos, divididos en dos bandos decididos, se prepararon para el enfrentamiento que definiría el destino de Escandinavia. El aire resonaba con el sonido de cuernos de guerra, marcando el inicio del combate que sacudiría la tierra con su ferocidad. Con determinación implacable, ambos ejércitos avanzaron hacia el conflicto. En el lado de Sigurd, las tácticas astutas y planificadas con cuidado comenzaron a desplegarse desde el primer momento. Su estrategia, diseñada para confundir y dividir las líneas enemigas, se encontró con la resistencia disciplinada y la ferocidad de los hombres de Harald Hildetand. Los guerreros se lanzaron unos contra otros con un ímpetu desgarrador, cada uno decidido a superar al otro en fuerza y astucia. La lucha fue intensa y brutal desde el primer choque. Las espadas chocaron y las lanzas se cruzaron en un baile mortal de habilidad y determinación. Los hombres gritaban con furia y se defendían con coraje, mientras el campo de Bravalla se convertía en un escenario de caos controlado y estrategia desesperada. Sigurd, aprovechando su sorpresa táctica inicial, logró inicialmente presionar las líneas de Harald, sembrando confusión y desarmonía entre sus filas. Sin embargo, los hombres de Harald, acostumbrados a la disciplina y a las demandas del combate cuerpo a cuerpo, pronto comenzaron a adaptarse. Harald mismo demostró ser un líder capaz, reorganizando y reagrupando a sus hombres para contraatacar con ferocidad renovada. Horas se convirtieron en un día lleno de sangre y sudor. La lucha no daba tregua, con cada bando luchando no solo por la victoria, sino también por su honor y por el futuro de sus respectivos reinos. El sol se movía implacablemente sobre el campo de batalla, iluminando escenas de valor y sacrificio, mientras los guerreros se enfrentaban en un desafío de resistencia y determinación. Finalmente, después de horas de combate feroz y tenaz, el destino de la batalla comenzó a inclinarse hacia un lado. A pesar de la feroz resistencia de Harald y sus veteranos, Sigurd demostró ser el más astuto y estratégico en el calor de la batalla. Su sorpresa táctica y su habilidad para mantener la cohesión entre sus tropas fueron clave para darle la ventaja decisiva. Finalmente, después de horas de feroz combate, las fuerzas de Sigurd lograron romper las líneas de Harald. El ejército de Harald se vio obligado a retroceder, perseguido por las implacables tropas de Sigurd. Harald, rodeado por el enemigo y con sus fuerzas agotadas, se vio obligado a rendirse ante la imparable marea de la victoria de Sigurd. La batalla de Bravalla se convirtió en un punto de inflexión en la historia vikinga, ya que el derrocamiento de Harald a manos de Sigurd marcó el ascenso de Sigurd como un líder destacado y dejó una profunda impresión en los anales de la historia vikinga. Aunque Harald y su ejército lucharon valientemente, fueron superados por la superioridad estratégica y el ímpetu de Sigurd, lo que llevó a su derrota en la batalla de Bravalla.